bienvenida de mi parte. Le voy a pasar el turno al maestro Antar Mendoza y luego Ok, pasamos con usted para su exposición. gracias. Ok, perfecto. Ok, bueno, buenos días, congresista Percy. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy para el Consejo Mexicano de Comercio Exterior a nivel nacional. Don Valentín Díaz Morodo es nuestro presidente a nivel nacional y en representación de él le mando un enorme saludo. Congresista, es un honor tenerla con nosotros, también a Percy y al resto del panel que nos acompaña el día de hoy. Para nosotros es muy importante porque la relación económica con Estados Unidos es enormemente grande, ¿sí? Festejábamos el día de antier la firma del Tratado de Libre Comercio hace un año, del nuevo tratado, del nuevo TEMEC, ¿sí? Felicitamos al doctor Ildefonso Guajardo y al maestro Kenneth Smith Ramos, que fueron el equipo negociador de parte de nosotros como México, y muy contentos de estar hermanados con nuestros países hermanos de América Latina, a través de la Cámara de Comercio que brillantemente Percy Peláez dirige, ¿sí? Y muy contentos de tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Congresista, voy a hacerle la presentación al auditorio. Entonces, bueno, mi nombre nuevamente es Percy Peláez, soy presidente de la Cámara de Comercio Centroamericana y realmente, congresista, para nosotros es un honor contar con usted. Yo que vivo en Houston, Texas, he seguido su trayectoria de apoyo y estamos muy contentos por el trabajo que hace usted, congresista, y también por el origen hispano, ¿no? Así que esa es tremenda ventaja para la comunidad empresarial acá en Houston, Texas. Así que congresista Silvia García, bienvenida a este Foro de Negocios Las Américas 2020. El foro de usted, congresista. Bueno, pues muchísimas gracias y a todos buenos días. Espero que todos tengan gran salud y que todas sus familias están también con gran salud, porque ya sabemos que ese tiempo es un tiempo muy peligroso con el virus, que aquí estamos reunidos virtual, ¿no? Porque no podemos estar juntos. Así es que bienvenida a todos que están aquí escuchando el foro. Para mí es un honor ser congresista de Texas, representando aquí a Houston. Yo sé que nuestra comunidad es muy grande, la comunidad latina en la área de Houston. No nomás somos mexicanos americanos, pero somos cubanos, somos puertorriqueños, somos de Nicaragua, de El Salvador, de todos nuestros países. Así es que la cosa más importante es no olvidarnos que todos somos juntos. Nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres son muy iguales y todos estamos juntos, unidos. Así es que debemos trabajar todos luchando en los temas que vamos a discutir hoy juntos, porque el impacto que tiene a uno tiene a todos. La relación comercio con las Américas es muy importante para Houston, para Texas y para nuestro país. Así es que ya sabemos que en Houston tenemos más hispanos que en ninguna otra área. Nomás me parece que nomás Los Ángeles tiene más hispanos que nosotros. Y nosotros tenemos una gran mixta de todos. Así es que representamos también muchos negocios grandes y pequeños. Representamos a muchas personas que están invirtiendo aquí en nuestro país y representamos billones y billones de dólares, no nomás por los negocios, pero las personas que están allí para hacer las compras. Ya sabemos que muchos vienen de otros países para aquí, para Houston, para ir para la galería. Bueno, no vienen mucho porque ahora tenemos el virus, ¿no? Pero siempre vienen aquí para invertir, vienen aquí para hacer las compras y vienen aquí para divertirse, ¿no? Así es que toda la relación comercio es muy importante para nuestros amigos aquí y para nuestra economía. Y también ya sabemos que el Tratado de México y Canadá y de Estados Unidos, que ya está aprobado, que ya ha estado firmado ya pues, por un año, ¿no? Es una cosa también muy importante para seguir con las relaciones buenas que tenemos con todos nuestros vecinos. Así como yo, como su congresista, voy a estar ahí para seguir
luchando para más, bueno, en inglés se dice partnerships, para más buenas relaciones, sí, más buenas relaciones para todas las Américas. Y espero con el presidente Joe Biden vamos a hacer mucho para adelante para probar todas las relaciones con Centroamérica, Sudamérica y con todos los Américas, ¿no? Porque la cosa otra que nos reúne a todos es esto. Todos tenemos mucho foco en la familia y en nuestra fe y en el servicio a nuestra comunidad. Así también es Joe Biden. Como muchos de nosotros latinos, Joe Biden es católico, así es que él está ahí para ayudar a la gente pobre, para ayudar al ancianito, para ayudar a personas que necesitan ayuda para mantener su vida de calidad. Así es que espero ver cambios y cambios positivos por nuestra comunidad con Joe Biden en la Casa Blanca y Kamala Harris trabajando ahí con él. Así es que como demócrata yo estoy muy contenta porque ya me dieron a mí el honor de seguir como congresista por 2 más años y para mí estar ahí representando a todos es un gran honor que espero hacer muchos cambios para nuestra comunidad trabajando junto con Joe Biden y Kamala Harris. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias, congresista Silvia García. Es un honor para nosotros tenerla presente en este segundo Foro de Negocios Las Américas 2020. Le auguramos muchos éxitos en ese nuevo periodo como congresista. Sabemos que su apoyo es tremendo para la comunidad empresarial hispana en Texas, Houston. Así que esperamos vernos pronto en nuevos eventos, nuevas actividades, porque nosotros como Foro de Negocios Las Américas estamos promoviendo negocios México, Centroamérica con Houston, Texas. Gracias. Nuevamente las gracias. Sabemos de su agenda. Si nos acompaña unos minutos estaríamos encantados. Así que voy a dar paso ya al moderador. Muchas gracias, congresista. Gracias. Continuando con el programa, ahora voy a invitar al economista Ismael Jiménez, quien fue editor de la revista Forbes Centroamérica y actualmente se está como director de Empresas Verdes México. Así que Ismael Jiménez, la sesión es suya. Por favor, presenta a los expositores de esta mañana. Bueno, pues muchas gracias, Percy. Buenos días a todos. La verdad es que tenemos un evento de primer nivel con expertos en tema de materia de comercio exterior, con mucho tiempo y con mucho bagaje en este tema. Vamos a tener un gran agenda el día de hoy con temas que son muy interesantes. No quiero demorarme mucho. Voy a hacer la presentación del primer expositor. Tenemos un bloque de 3 expositores de 15 minutos cada uno. Vamos a dar paso al primer expositor. Héctor Soto, te damos la bienvenida. Héctor, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Listo. Héctor es consultor internacional por México en la parte de comercio exterior. Tiene mucha experiencia en el tema. Está hoy a cargo de la región San Luis Potosí, en cuanto al desarrollo del comercio exterior, una región en México que está creciendo de manera importante. Héctor, te dejo la palabra, tienes 15 minutos, te pedimos te puedas aplicar a este tiempo. En todo caso, si no, yo te haré una seña para poder dar paso al siguiente panelista. La palabra es tuya. Claro que sí, muchas gracias por la introducción. Antes que nada, y antes de comenzar, pues muchas gracias, Percy, muchas gracias a todo el equipo organizador de este Foro de Negocios de las Américas 2020. Es un honor para nosotros estar aquí presentes. Muy bien, vamos a iniciar con esto. Pues hemos vivido tiempos bien difíciles, es la verdad. Yo me remonto por ahí al año 2019, cuando celebrábamos la llegada del nuevo año 2020, hacíamos nuestros deseos, nuestros propósitos y esperábamos que fuera un año total y absolutamente bueno para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, pues escuchábamos algunas noticias por ahí incipientes
Y poco a poco nos dimos cuenta cómo este nuevo virus fue atacando al gigante asiático, a China. Y bueno, poco a poco fue llegando esa situación acá para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y somos un grupo de consultores expertos. Más adelante en una lámina podrán ver quiénes constituimos esta situación. ¿Qué es lo que hemos hecho para nosotros tratar de reactivar el comercio, la economía y cómo podemos adaptarnos a estas nuevas circunstancias? Tenemos muchos retos, tenemos altas, bajas, nos estamos enfrentando a situaciones que son absolutamente inéditas, absolutamente nuevas para nosotros, cosas a las que no nos habíamos enfrentado ni habíamos visto de frente. Sin embargo, ahora tenemos que hacerles frente y se pudieran considerar, ¿por qué no decirlo?, como cuestiones que no son ventajosas para nosotros. Pero es aquí precisamente en donde tenemos no solamente el reto, sino la gran oportunidad para salir adelante. Y para ello hemos desarrollado un modelo, el cual está basado en principios y en situaciones holísticas, de una visión integral, de un enfoque sistémico en el cual tenemos que trabajar sí en toda la empresa, pero con una situación en donde el principal o los principales responsables de llevar a buen término esta iniciativa son los líderes que están al frente de todas y cada una de estas empresas. ¿Cómo podemos hacerle para tomar ventaja de todas estas situaciones? Y es aquí donde surge nuestra iniciativa, donde hemos creado esta situación que le hemos llamado al modelo el mundo o el liderazgo 6.0. Requerimos nuevas habilidades. Nos remontamos a lo que veníamos hablando y que tenía muchísimo auge, y no quiere decir que haya perdido tracción de ninguna manera, pero es la industria 4.0. Esta situación en donde se decía o se piensa, en donde la automatización, la robotización incluso podían hacer que se perdieran muchos trabajos. Bueno, de alguna manera sí, pero la verdad es que, por otro lado, todas esas personas también pueden ser ocupadas en cuestiones en donde hay nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, en el 2018, en Japón, surgió una iniciativa muy interesante en donde se empezó a hablar no solamente de la automatización y la robotización o la tecnología y digitalización en la industria 4.0, sino que se le incorpora un factor bien importante y que es la sociedad. Cómo empezamos a colaborar, a trabajar cada vez más y más en estos modelos de triple hélice o de cuarta hélice, en donde ya nada más, en donde tenemos que trabajar empresas, gobierno, instituciones académicas y sociedad, ¿verdad?, para empezar a conformar este ecosistema. Y por ahí, en el año pasado, en el 2019, dentro del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, se habla de una situación que se anticipa de alguna manera un poquito a esta cuestión de pandemia tan complicada que estamos viviendo, en donde dos expertos, entre varios otros, señalan una cuestión muy interesante en donde decimos: todo esto tiene que ser complementado ahora con una cuestión orientada o un liderazgo centrado hacia las personas, ¿verdad? En donde, y lo vemos cada día más y más y más, es importante sí la tecnología, es importante sí el entregar resultados, es importante sí el enfoque a los procesos, es importante el enfoque a toda esta situación de hacer a las empresas rentables, pero desde luego, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón o la médula espinal de todo esto? Las personas. No cabe duda que esto es lo más importante y lo podemos ver el día de hoy con situaciones como es el trabajo desde casa, como es el trabajo y lo que estamos haciendo precisamente hoy día, situaciones y encuentros virtuales. Y no por ello quiere decir que no tengamos oportunidades y que no tengamos, por otro lado, la necesidad de obtener resultados y seguir creciendo.
Entonces, este modelo que nosotros estamos proponiendo y el cual nos ha venido dando magníficos resultados para ayudar a las empresas, a los empresarios, a los líderes en este proceso de crecimiento, se enfoca, como pueden ver ustedes ahí en la lámina, en tres aspectos fundamentales. Por un lado, estar enfocados en la gente. Por otro lado, sí, en los procesos. Pero por otro lado, también tenemos que trabajar, y aquí es donde hago mucho hincapié, en el líder. El líder es el principal responsable de llevar a buen término esta situación y trabajar con toda la organización. ¿Cómo lo va a hacer? Lo vamos a hacer de una manera y con una visión holística. Ok, pensemos, y hablando de comercio exterior y hablando de todas las transacciones que podemos hacer entre diversos países. Sí tenemos que entender las situaciones técnicas, tenemos que entender, por qué no decirlo, los diferentes tratados y acuerdos de libre comercio entre los países para poder actuar de manera correcta y cumplir con toda esa serie de regulaciones. Pero por otro lado, tenemos que reinventarnos. Tenemos que hacer desarrollos y nuevos modelos y estrategias comerciales. Les quiero poner un ejemplo. Aquí en México ha sido muy sonada esa situación. Pensemos tan solo en dos empresas que son muy conocidas. Una de ellas, pues, es Amazon, ¿no? El gigante del comercio electrónico. Y hay un almacén aquí, una tienda departamental muy importante en el país que se llama Liverpool, tradicional y de excelencia por muchísimos años. ¿Qué pasó en esta situación? Bueno, Liverpool rápidamente en esa situación de tratar de reinventarse y adaptarse a las circunstancias, trató de lanzar la venta de sus productos vía comercio electrónico. Ok, y pues comprar electrónicamente no es el problema. El problema se le presentó a esta tienda departamental. ¿Por qué? Porque su cadena logística no estaba preparada precisamente para poder llegar en tiempo y forma con sus clientes. Cosa que, por ejemplo, Amazon, pues desde luego, no solamente ha aumentado sus ventas, sino que ha tenido números quizá como nunca los esperaba en esta época. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocar mucho de esos esfuerzos, ver cuáles son las nuevas estrategias y tomar esas oportunidades. Pero no por ello vamos a dejar de pensar en, otra vez, la gente. La cultura organizacional ha venido a cambiar totalmente esa situación. Como les decía, el home office, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, tengan que jugar varios roles y estar trabajando, sí, desde casa, pero a la vez seguir jugando el rol de madres, seguir jugando el rol, ¿por qué no decirlo?, de amas de casa. Y bueno, o todos nosotros nos enfrentamos a estar trabajando en un espacio en donde quizá el ancho de banda no nos dé y tenemos que organizarnos para entre todos salir adelante para que todos podamos cumplir con nuestras cuestiones que se nos asignan. Y entonces es aquí donde también este liderazgo es importante porque nos ha venido a traer una serie de cuestiones, las cuales quizá no sufríamos tanto o han salido mucho a la luz. ¿Cómo? Pues situaciones de estrés, situaciones de factores psicosociales que muchas veces nos afectan, como es este encierro, este confinamiento. Pero tenemos que ver lo positivo y yo siempre pienso que podemos hacer un juego de palabras interesantes y en lugar de confinamiento podemos cambiarlo por crecimiento, ¿sí? Y eso es lo que queremos hacer. Por otro lado, la transformación digital que tiene que ir de la mano con la innovación y la creatividad. Tenemos que entender perfectamente cuáles son las necesidades de nuestros clientes, cuáles son las tendencias. Y en este sentido, pues trabajar no solamente en el modelo de negocios desde el punto de vista de la transformación digital, sino por otro lado, como bien decíamos, en los procesos. ¿Por qué? Porque en los procesos y en la manera en que nosotros trabajamos en conjunto y en equipo, es que vamos a poder tener la capacidad de dar magníficos resultados. Y el líder como tal, fíjense qué importante y qué responsabilidad.
no solamente tiene que pensar de esta manera holística y cubrir todos estos aspectos de la organización, sino que además tiene que trabajar en él mismo, tiene que estar perfectamente seguro, tiene que estar con una fortaleza y con una inteligencia emocional tremenda para poder seguir llevando a la organización a buen término. Tiene una grandísima responsabilidad en sus manos, no solamente hacer el negocio rentable, sino por otro lado también, pues todo lo que del negocio depende, como pueden ser las familias que trabajan dentro de esa organización. Bien, y para esto, pues nos hemos juntado un grupo de 5 personas que, bueno, si sumamos la experiencia que todos y cada uno de nosotros tiene, pues estamos hablando ya de un poco más de 140 años de experiencia, en donde todos y cada uno de nosotros somos expertos en diferentes áreas, pero estando conscientes de esta gran necesidad y esta nueva situación, pues hemos unido nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, nuestro talento. ¿Para qué? Para hacer 2 cosas primordialmente. Número 1, poder compartir nuestra experiencia, pero más importante aún, poder transferir nuestro conocimiento, ponerlo al alcance y a la mano de todos estos líderes, dueños de negocio, empresarios, y ayudarles en este proceso de crecimiento bajo este enfoque y este modelo de liderazgo 6.0, que como ustedes acaban de ver, es integral y es holístico y funciona a todos niveles. Y bueno, para concluir, tenemos que recordar siempre que todo empieza con la forma de ser y la forma de pensar y actuar en consecuencia del líder. De manera que tenemos que estar preparados para esta situación porque hoy en día, la verdad, lo único cierto es lo incierto. Y para poder hacer y manejar todas estas situaciones, si nosotros trabajamos arduamente y conscientemente en todos estos cambios, al final del día lo que sucederá es que seremos maestros del cambio y no víctimas del mismo. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Héctor. Excelente presentación. Me quedo con tu frase final. Efectivamente, el común denominador en el que vivimos hoy día en todos los sectores es la incertidumbre y con ello debemos de trabajar y adaptarnos. Excelente tu exposición en el tema de gerencia y comercio exterior, que pues seguramente, como tú ya lo mencionaste, hay muchísima experiencia de tu parte y en el grupo con quien estás trabajando. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro programa. La verdad es que también en el siguiente tema tenemos un gran expositor. El tema que vamos a abordar es México y Centroamérica, potencial comercio regional 2021. Y aquí estaremos hablando de las oportunidades que hay entre estas dos, entre la región centroamericana, los países de Centroamérica y el Caribe, con el respecto al mercado mexicano. Para esto tenemos a Raúl Bringas, quien es investigador de la Universidad de las Américas. Raúl, te damos la bienvenida. La palabra es tuya. Tienes 15 minutos para tu exposición. ¿Puedes habilitar tu... Raúl, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Buenos días, perdón a todos. No estoy acostumbrado al Zoom, nunca lo uso otra cosa. No sé si se está viendo mi presentación en este momento. ¿Sí? Se está compartiendo. Bueno, y no sé cómo hacerle para hacer algunos cambios, pero bueno, para ver si la voy moviendo, ¿verdad? ¿Se va moviendo o no? Sí, muy bien, perfecto. Bueno, excelente. Me pidieron que hablara un poco de esta integración comercial entre México y Centroamérica, que no se ha dado. ¿Qué está ocurriendo siendo vecinos, teniendo una relación tan estrecha? Bueno, miren, lo que he tratado de hacer es explicar una teoría sobre cómo podrían México y Centroamérica integrarse de manera exitosa. Y primero vamos a encontrar los problemas, vamos a encontrar los antecedentes que nos permiten elaborar sobre ello. Como ustedes saben bien, México tiene este tratado, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá,
que recientemente se modernizó, el famoso NAFTA, firmado en 1993 y que empezó el 1 de enero de 1994 a funcionar, ¿sí? Bueno, el NAFTA en 2014 se convirtió en la primera área de libre comercio en el mundo en superar el $1 trillón en intercambio de productos. De hecho, antes que la Unión Europea lo logró. Es un tratado muy exitoso. ¿Y por qué estoy mencionando al NAFTA? Porque vamos a aprender de las experiencias de NAFTA para obtener la integración entre México y América Central. El NAFTA ha sido un éxito para México. Actualmente el déficit de Estados Unidos con México es impresionante, que es un reflejo del éxito exportador mexicano versus a las bajas importaciones en relación a los montos de exportación. Bueno, ahí lo pueden ver, después de China, la Unión Europea, México tiene el mayor superávit con Estados Unidos en el mundo. Y desde marzo de 2019, México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, ya superó a China y a Canadá desde marzo de 2019. Es más, un dato más interesante todavía, la relación de negocios entre México y Estados Unidos es la mayor relación de negocios entre dos países en el mundo desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista de intercambio comercial, no hay dos países que intercambien tanto desde marzo de 2019. Bueno, como ustedes también lo saben, se acaba de modernizar el NAFTA, ahora se llama TEMEC o USMCA, que es prácticamente lo mismo que el NAFTA, es un NAFTA 2.0, no cambiaron tantas cosas como mucha gente piensa. Bueno, ¿qué ocurre? Estados Unidos también tiene un tratado de libre comercio, y lo sabe muy bien, con Centroamérica, y además la República Dominicana, tratado que más o menos lleva 10 años ya funcionando. Ahí ven los diferentes años en los que entraron varios países. Aquí es donde quiero hacer la analogía, vean lo que ha pasado. ¿Por qué México ha tenido tanto éxito? ¿Y qué le ha pasado a Centroamérica, caramba? ¿Qué le ha pasado? Estos son datos del Congressional Reviews de Research Service, muy recientes. Terrible déficit comercial centroamericano, terrible. ¿Qué está ocurriendo, caramba? De hecho, salvo Nicaragua, que tiene un superávit, como ustedes saben, algunos de ustedes centroamericanos saben muy bien que en Nicaragua hay un auge de oro, y el oro, la exportación de oro, pues obviamente le da un superávit a Nicaragua por valor, ¿no? Pero los demás traen un déficit con Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué, si México ha sido tan exitoso, Centroamérica no ha podido hacerlo? ¿Cuál es la razón fundamental? Bueno, la razón fundamental es la sofisticación de las exportaciones mexicanas, que como ustedes saben, México tiene la mayor sofisticación de exportaciones en América Latina, basado en las maquiladoras. Las maquiladoras, como ustedes lo saben, es el gran negocio mexicano, es lo que más le da dinero a México. Surgieron en Ciudad Juárez en 1965, ahí se establecieron en la frontera, como pueden ver, pero después la zona fronteriza está llena de maquiladoras. Después se extendieron a todo el país, ya las encuentran en todos lados, y no solo maquilan ropa, porque esa es una idea errónea, maquilan todo tipo de productos, desde tecnología avanzada, por ejemplo, Tijuana, que es la capital mundial de la televisión, televisores, refrigeradores. Prácticamente gran parte de los refrigeradores que se consumen en Estados Unidos están hechos en México. Entonces, las tres mayores empresas maquiladoras en México son Ford, General Motors y Chrysler, las tres grandes. Bueno, esa es una de las razones del éxito mexicano. ¿Por qué Centroamérica no puede seguir este camino? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una segunda razón. La razón es geográfica, la distancia. Si se fijan, este es el sistema ferroviario mexicano, bien conectado con Estados Unidos, y ese es el sistema de carreteras mexicano, también bien conectado con Estados Unidos. No debería de ser un problema, porque estando Centroamérica pegada a México, pues prácticamente podrías unir este sistema ferroviario mexicano y este sistema carretero a Centroamérica. Entonces,
Llevamos dos razones por las que Centroamérica, por las que México ha sido exitoso en su relación con Estados Unidos y Centroamérica no. Una es las maquiladoras, dos, la comunicación. Pero ¿cuál es la tercera? Y aquí no quiero ser grosero con mis amigos centroamericanos. La tercera es que el tratado que Centroamérica tiene con Estados Unidos tiene demasiadas regulaciones contrarias al libre comercio. La razón de esto es que obviamente las economías centroamericanas no eran maduras, se les tuvo que proteger demasiado, pero han quedado en una zona de confort. Hay temor a la competencia estadounidense por parte de Centroamérica y la República Dominicana. Ustedes dirán, México se abrió bastante. México tiene un acuerdo de homologación con Centroamérica, el famoso Centroamérica-México. ¿Qué podríamos hacer para que Centroamérica resuelva este gran problema de déficit comercial con Estados Unidos? Obviamente Centroamérica tiene miedo a abrirse completamente a Estados Unidos, como México lo hizo en su momento, México lo hizo con mucho sacrificio. Entonces hay que sacrificar un poco para obtener los beneficios. Claro, si consideramos que la economía centroamericana no está en el mismo nivel de desarrollo, lo que se podría hacer es un experimento bisagra. También Centroamérica tiene muchas regulaciones en relación al acuerdo con México. Lo que podríamos empezar a hacer es abrir un poco este acuerdo, que haya el valor político, el valor económico en Centroamérica, para abrir un poco este acuerdo con México, que funcione como la bisagra previa a abrir el de Centroamérica con Estados Unidos. Este acuerdo de homologación con México, pues es un seguimiento natural a la relación entre México y Centroamérica. Centroamérica en un momento fue parte de México, cuando México recién se independizó. Guatemala, que es la mayor economía centroamericana, es el mejor ejemplo de esta relación intensa entre México y Centroamérica. Se fijan, vean la deforestación en México y la deforestación en Guatemala, qué horror lo que ha ocurrido en México, pero eso habla también, aunque es una tragedia ecológica, que ha habido más desarrollo económico en México. ¿Cómo integrar a Centroamérica a ese desarrollo económico? Bueno, ¿cómo integrarla? Las fronteras están abiertas, el comercio entre México y Centroamérica es amplio, la gente pues lo demuestra cruzando en sus llantas, en sus cámaras de camión, comerciando, pero el marco legal no se ha abierto demasiado para darle impulso a esas actividades. Ya hay conexión eléctrica, ya hay carreteras, ya hay un megaproyecto que no sé cuándo se va a hacer, pero de gas natural. Están las empresas mexicanas en Guatemala, las más importantes, ahí están Rotoplas, etcétera, el doctor Simi. Ya hay una integración, podría haber una integración turística con estas bellezas que tiene Guatemala, podría ser Guatemala puede ser también el ejemplo de esta integración que se puede lograr con México. Bueno, entonces la propuesta, y Panamá ni se diga que tiene un tratado adicional con México del 2014, Panamá es un país bastante desarrollado, ha crecido más que el resto de América Latina en los últimos 25 años, tiene el per cápita más alto de América Latina ya en este momento, ya superó a Chile en 2018, entonces, ¿qué hacer para lograr esto, no? Economías que si ven el per cápita centroamericano muy variante, está bajo. Yo creo que la estrategia es aprovechar ese tratado Centroamérica-México sin el miedo centroamericano a abrir sectores. No se van a abrir totalmente Estados Unidos en este momento, pero ese puede ser el principio de una integración que después permitiría ser el trampolín al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y quiero terminar diciéndoles esto. Para lograr mayor integración, ya sea con México o Estados Unidos, Centroamérica debe de aprender de la lección mexicana. Y no quiero ser un hombre insensible, no quiero ser una basura de persona, pero así funciona el comercio, desafortunadamente. Así funciona la competitividad. Y voy a terminar diciéndoles lo siguiente. Aunque sea doloroso, Centroamérica debe de seguir el ejemplo mexicano. ¿Y cuál fue el ejemplo mexicano? México
créame, sufrió bastante en la apertura comercial con Estados Unidos. Claro, nos ahorcaron, nos obligaron a hacerlo, y en 1994 solo el 40% de los mexicanos querían el Tratado de Libre Comercio, y México, por ejemplo, sacrificó a sus productores de maíz y frijol. Tan es así que, bueno, los obligó a un país lleno de montañas, tuvo que competir con estos monstruos de la agricultura de Estados Unidos. Por supuesto, un estado tan pobre como Chiapas experimentó una rebelión el 1 de enero del 94 cuando inició el tratado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cosas no van a caer sencillamente. Es terrible la situación, es terrible, hay sectores que sufren, y me voy a ver tremendamente irresponsable en el sentido social, pero es la única manera de abrir economías. Y México hizo ese sacrificio en el 94, recibió los beneficios posteriores de una economía muy orientada a la manufactura, de una economía muy orientada al mercado de Estados Unidos, y creo que Centroamérica podría hacer eso como experimento con el tratado que tiene ya con México, la apertura, no una apertura tan difícil como la que implicaría con Estados Unidos, y ya con base en eso podríamos ver la manera de hacer una zona de integración más general que lleve Centroamérica y la zona norteamericana de Estados Unidos, México y Canadá. Pues ese es el concepto que yo traigo, y creo que se requiere cierto sacrificio centroamericano. Puede ser polémico, vamos a ver. Gracias a todos. Raúl, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que es muy interesante los datos que nos acabas de proporcionar. Yo nada más me gustaría agregar dos detalles más. Evidentemente, el tema de apertura comercial es polémica y compleja muchas veces, pero con el conocimiento que tengo en la región, me parece que hay 3 puntos en los que puede comenzar a trabajar esta región para la integración. Número 1 es homologación aduanera, primera en la región centroamericana, que ya es un gran tema por sí solo. Número 2, desarrollar su infraestructura carretera y ferroviaria, que también es un gran tema. Y por otro lado, sentando las bases de esto, hacer la promoción de inversión extranjera para que se puedan comenzar a desarrollar y detonar estos sectores que son primordiales para poder lanzar el trabajo de desarrollo logístico y posteriormente estar pensando en comercio exterior. Te agradecemos mucho, Raúl. Vamos a dar paso a nuestro tercer panelista. Vamos a estar hablando ahora de región centroamericana y potencial exportador de sus pymes. Para esto tenemos a Luis Velázquez, que es exministro de Economía de Guatemala. Luis, yo he tenido el gusto de estar muchas veces en tu país, de estar incluso con los presidentes en turno platicando precisamente de estos temas. Seguramente tú vas a poder terminar de enriquecer todo lo que acabamos de comentar Raúl y yo. Te dejo la palabra, tienes 15 minutos para poder hacer tu exposición. Muchas gracias, Raúl, Percy, a todos los panelistas y a los organizadores. Felicitaciones. Indicarles que la región centroamericana tiene un gran potencial exportador en sus MIPYMES que debemos de aprovechar. El primer gran reto que tenemos, obviamente, es incrementar nuestra competitividad según el Foro Económico Mundial, porque estamos desde el puesto 62 hasta el puesto 109 que tiene Nicaragua. Entonces, necesitamos prácticamente una agenda de competitividad, pero más que de país, una agenda regional. Porque recordemos que ya Centroamérica es un mercado de más de 47 millones de habitantes, y con los 5 estados del sur de México, que antes fueron de Guatemala, en el reino de Coactemalán y Centroamérica, cuando estaba todo unido, ahí ya llegamos a 100 millones de habitantes. Adicionalmente, hay que tener claro que en este momento nos ha afectado muy fuerte la pandemia del coronavirus, y eso es un tema muy importante que hay que ponerle atención, pero en estos momentos nos ha golpeado el huracán ETA, particularmente a Guatemala y a Honduras, y tristemente se vislumbra para la semana entrante que vienen ya otras depresiones tropicales, así que el panorama en este momento
es complicado. Sin embargo, la región centroamericana es la que menos va a salir perjudicada por el tema del coronavirus, más o menos un promedio de menos 2.5 al 3% se van a caer las economías este año, versus México y Argentina, que andarán entre el 9 y el 10% de caída. El año 2021 y el 2022 es importante que estemos preparados con un buen plan de contingencias, porque aunque ya se ha anunciado que viene la vacuna, siempre estratégicamente tenemos que prepararnos para lo peor, esperando que suceda lo mejor. La pandemia definitivamente nos ha contraído las economías muy fuertemente, y particularmente el turismo y todo lo que ello conlleva en aerolíneas, en hoteles, en restaurantes y todo el sector totalmente integrado. Centroamérica tiene una posición geográfica muy interesante. Estamos a 3 días prácticamente por barco del Atlántico hacia la costa de Florida, y tenemos un comercio bastante fluido. También tenemos Pacífico. Obviamente en Centroamérica está de momento el canal más importante del mundo, el canal de Panamá, que eso le da una competitividad muy importante a la región. Y es importante resaltar también que hay una economía diversificada, y recordemos que es una población muy joven. 70% de la población centroamericana es menor de 30 años, donde tenemos gente trabajadora, gente emprendedora, y ese potencial definitivamente tenemos que capitalizarlo. Particularmente Guatemala aparece dentro de los países en el mundo en el indicador del espíritu emprendedor más importantes. Entonces, la gente realmente quiere salir adelante, y tenemos un potencial muy importante en distintas áreas que voy a mencionar más adelante. Sin embargo, en el DR-CAFTA con Estados Unidos tenemos un déficit desde Guatemala hasta Panamá, incluido República Dominicana, que es parte de la región centroamericana, de cerca de $8,000 millones, que Estados Unidos tiene ventaja sobre nosotros. Entonces, ahí es donde hay un potencial muy alto. Y recordemos que en el caso de las pymes, incluidas las MIPYMES, en la región centroamericana, significan aproximadamente el 85% de la generación de Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que hay que ponerle la atención a esas micros, pequeñas y medianas empresas, porque ahí es donde hay una fortaleza tremenda y un potencial, porque recordemos que las pymes somos como las lanchas rápidas. Esas lanchas rápidas que son fáciles de maniobrar, y no como los grandes tanqueros que uno ve en el Océano Pacífico Atlántico, que para moverse necesitan mucho tiempo y pareciera que en determinado momento estuvieran hasta parados. Centroamérica tenemos un sistema de integración centroamericana que es el SICA. Tenemos un banco centroamericano, el BCIE, tenemos la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Entonces, estos entes regionales necesitan acelerar el paso, y necesitamos fortalecer el comercio entre nosotros, porque eso ayuda a economías de escala en el tema de producción, en el tema de distribución, y por supuesto también en mejores costos para ser más competitivos. El año entrante tendremos el Bicentenario de Centroamérica, y es una excelente oportunidad para relanzar un concepto de reactivación económica que nos ayude a traer las inversiones, a generar los empleos y a crear las oportunidades que la población está esperando. Pero también aquí recordemos el vínculo que tenemos con Estados Unidos, donde nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos, de toda la región centroamericana, estamos hablando ya aproximadamente de unos 7.5 a 8 millones de habitantes centroamericanos que están en Estados Unidos. Solo en el caso de Guatemala tenemos más de 3,5 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. De hecho, nosotros decimos la segunda ciudad de Guatemala es Los Ángeles, California.
Y recordemos que el efecto de las remesas juega un papel muy importante. Por ejemplo, este año Guatemala recibirá más de 11,000 millones de dólares. Óigase bien, más de 11,000 millones de dólares. Es el segundo país después de México en recibir más remesas, pero cuando ya unimos toda Centroamérica, estamos superando inclusive las remesas que México estaría recibiendo. Entonces, este envío de remesas, más allá de verlo como una ayuda económica que los migrantes mandan para sus familiares, también ahí hay un potencial de inversión para fortalecer las micros, pequeñas y las medianas empresas. Ese es un potencial que nosotros tenemos que aprovechar y que tenemos que dirigir de la mejor forma posible. Ahora, en cuanto a la diversidad que tenemos de empresas micros, pequeñas y medianas y la capacidad exportadora, ahí tenemos un gran reto porque las mayores exportaciones de Centroamérica provienen de empresas grandes y muy grandes. Me refiero concretamente a los sectores de banano, azúcar, aceite de palma, hule y látex. Es decir, que son exportaciones a las cuales nosotros les llamamos tradicionales y que son de empresas grandes. Pero si nos vamos moviendo al sector de las pymes, ahí ya empieza a aparecer un fenómeno positivo interesante, por ejemplo, en la maquila de textiles y vestuario, que está exportando alrededor de unos 7,000 millones de dólares hacia Estados Unidos. Solo en Guatemala este sector está llegando ya aproximadamente a unos 2,000 millones de dólares de exportación. Y hay algunas micros, hay pequeñas, hay medianas y por supuesto hay grandes. Pero este sector tiene que crecer mucho más. Tenemos en las pymes empresas de artesanías, de frutas, de macadamia, de café, de cardamomo. Guatemala es el país número 1 en producción de cardamomo a nivel mundial. En especias, en verduras y vegetales exportamos muchísimo. Particularmente aquí Guatemala es el mayor exportador de arveja china a nivel mundial, para que tengan una idea. A toda la región centroamericana el mayor exportador también es Guatemala. En los productos nostálgicos hay muchísimas oportunidades. Los hermanos salvadoreños fabrican muchísimos productos nostálgicos, que aquí lo que tenemos que ver es cómo entrelazamos pymes de Estados Unidos con las pymes centroamericanas y hacer muchos negocios. Hay exportaciones en rubros que parecieran pequeños, pero cuando ya son en volumen, son importantes. Por ejemplo, en el sector de sombreros, en el sector de cueros, de botas, chumpas, zapatos, carteras. Y si lo queremos ver ya en industrias o sectores más avanzados, en el sector de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las apps, la maquila de software, por ejemplo, la maquila de herramientas de comunicación. Y en ese caso, en Guatemala han sido empresas pequeñas que nacieron y después se mudaron a Estados Unidos, los que crearon, por ejemplo, el CAPTCHA, el ReCAPTCHA, el Duolingo, son empresas TICs guatemaltecas. En el tema de los Business Process Outsourcing hay una gran oferta para prestar esos servicios tercerizados hacia empresas de Estados Unidos y de otros países, e inclusive en nuestro caso, nuestra empresa de consultoría y de inversiones, pues es una pyme y hemos tenido clientes desde Canadá hasta Brasil. Mucho de todo esto que estoy hablando, nosotros lo promocionamos en nuestro programa de televisión Inversión y Desarrollo. Pueden visitar nuestra página de internet, inversionyydesarrollo.net, donde tenemos más de 652 programas de televisión orientados a pymes en más de 12 años y medio. Hay una gran oportunidad en los call centers también. Hay call centers muy pequeños desde 5 personas y hay call centers desde 7,000 personas en adelante, para que tengan una idea. En el sector de turismo, además del turismo de aventura, del turismo corporativo, del turismo mochilero, del turismo rural, que todos conocemos, en Centroamérica hay una diversidad, máxime ahora
que la gente quiere espacios mucho más grandes y que no quiere aglomeraciones, se pueden visitar muchos destinos turísticos rurales. Y esto representa una gran oportunidad, pero hay nuevos segmentos de pymes en el turismo de salud. Por ejemplo, laboratorios clínicos, clínicas odontológicas, clínicas médicas diversas, donde mucha gente de Estados Unidos, Canadá y otros países, inclusive de México, de Colombia, vienen a hacerse sus tratamientos de salud a la región centroamericana. Y hemos visto también otro rubro de pymes, como por ejemplo las cooperativas, que se han ido agrupando, y hay cooperativas a veces desde 5 personas hasta 3,000 personas que ya tienen producción en distintos sectores, en cerámica, en muebles, en flores de exportación, en alimentos enlatados, por ejemplo. Vemos aquí que en la región centroamericana hay mucha cultura de tamales, hay mucha cultura de lo que se le llama compuestos a través de vegetales y derivados del maíz, y todo esto se hace de una forma muy profesional, se exporta a Estados Unidos. Entonces ahí vemos una oportunidad de negocios para pymes centroamericanas con pymes estadounidenses, y ese es el comercio que tenemos que fortalecer. Hay muchas pymes también en el sector vivienda que están haciendo convenios con empresas de Estados Unidos para desde allá hacer el mercadeo, acá hacer las construcciones, y eso que genere negocios en ambos lados. Hay centros comerciales en el interior del país que son MIPYMES, y que eso está haciendo negocios con muchas pymes de Estados Unidos. Y particularmente ante la coyuntura mundial, todos los temas de geopolítica y geoeconomía, ahora con el concepto que ha impulsado el presidente Trump del nearshoring, vemos una gran oportunidad de que esas empresas que están regresando de China se puedan regresar también a Centroamérica y a toda Latinoamérica. Ahí es donde le vemos una oportunidad, que el futuro de Estados Unidos está en América Latina. Hoy hay que desempolvar el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que se lanzó en el año 2000, y luego se lanzó el Plan Puebla-Panamá, pero ya no se le dio seguimiento. Entonces, esto representa una oportunidad muy importante. Hay instituciones financieras que están apuntalando estos conceptos, como por ejemplo el BID, el programa América Crece, que inicialmente ha ofrecido $1,000 millones para inversiones a través del International Development Fund Corporation, que antes era el OPIC, pero esto puede crecer. El Banco Centroamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BLADEX, en fin, hay una serie de elementos ahí que tenemos que aprovechar. Las pymes necesitan mucho acceso a financiamiento, y por eso mencioné estos esquemas. Finalmente decir que el DR-CAFTA que tenemos entre Centroamérica y Estados Unidos es un gran potencial que tenemos que capitalizar. Mi opinión es que Centroamérica se dio casi todo, es una economía muy abierta, ya no tenemos más que sacrificar. Tenemos una homologación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con México. Cuando fui ministro de Economía me tocó hacer esa firma, y tenemos un acuerdo de libre comercio también con toda la Unión Europea. Así que le vemos una excelente oportunidad en fortalecer las pymes de Centroamérica con Estados Unidos y crear más negocios que atraigan inversiones, creen empleos y las oportunidades que la población está esperando. Así que vemos un futuro trabajando de la mano con la Cámara de ustedes y con muchas otras instituciones, muy prometedor. Y para poder conocer más de la oferta de las pymes exportadoras centroamericanas, los invitamos a visitar nuestra página de internet, inversionyydesarrollo.net, inversionyydesarrollo.net, donde tenemos más de 652 programas de televisión al aire en 12 años y medio, de los cuales pues hemos aprendido muchísimo. Así que un saludo a nuestros amigos panelistas de los distintos países y a nuestros organizadores desde Houston.
Raúl, Luis, perdón, muchas gracias. La verdad es que es excelente la exposición que hiciste. Efectivamente, Guatemala me parece quizás junto con Costa Rica son los dos países en Centroamérica que están impulsando de manera muy fuerte el tema del emprendimiento y las pymes. Evidentemente, también hay países como Dominicana que tienen un trabajo importante, pero por el desarrollo de economías, principalmente Guatemala, que es el principal manufacturero de la región centroamericana, el trabajo de las pymes y el desarrollo de emprendimiento ha sido muy importante. Yo me sigo quedando, creo que la parte importante para fortalecer el desarrollo económico de Centroamérica a lo largo del tiempo que tuve oportunidad de conocer y platicar con ministros, con presidentes y con gentes de negocios de la región, me parece que sigue siendo el tema infraestructura, logística y homologación, armonización aduanera. Creo que ese es un punto importantísimo. Yo creo que más adelante valdrá la pena tener un panel de ese tipo.